El Ministerio Internacional presenta su programa Un Aliento de Vida. El Espíritu de Dios me ha hecho y el aliento del Todopoderoso me da vida. Job 33:4. Una palabra de poder y unción que llenará tu espíritu. Con ustedes, el pastor Jorge Enrique Gómez. Bienvenidos. Qué bueno poder llegar en esta hora cada uno de ustedes con el mensaje de la palabra de Dios. Sujetamos en esta hora todo principal. Sujetamos toda potestad al poder de la palabra de Dios. Queremos en esta hora traerte un mensaje que renueve, transforme, cambie tu vida. Recuerda que hay un nombre dado a todos los hombres en el cual hay poder. Y hoy queremos transmitirte la palabra de Dios. Por eso en esta hora llegamos a cada uno de ustedes con el mensaje de la palabra de Dios. Queremos enseñarte, queremos hacer una pausa en este estudio a los romanos y hablarte del nombre de Jesús. Por eso en esta hora, en el nombre de Jesús de Nazaret hay poder. En el nombre de Jesús de Nazaret sujetamos todo principado, toda potestad, toda fuerza del enemigo y declaramos victoria y declaramos poder. Vamos a orar. Padre Celestial, en esta hora venimos delante de tu presencia para consagrar, para que tú tomes control de este estudio. Vamos a presentar el nombre que nos fue dado, el nombre en el cual se sujeta todo poder y toda autoridad, todo señorío, el nombre en el cual hay libertad, poder y unción, el nombre en el cual hay un cumplimiento perfecto del antiguo condensado en el nuevo pacto. El nombre de Jesús de Nazaret, nombre sobre todo nombre. Y yo te pido, Padre Celestial, en esta hora que cada persona pueda recibir la gloria y el poder de tu nombre. Que salga, Padre, todo complejo, que salga, Padre, todo conocimiento humano, abstracto y no real de lo que eres tú, Jesucristo de Nazaret, de lo que tú representas para nuestra vida. Padre, haz milagros, haz prodigios. No venimos para captar dinero, no venimos para captar fama. Venimos para levantar y exaltar el nombre de Jesús de Nazaret. Reprendo la hechicería, la brujería, todo santerismo que en esta hora se quiera levantar para destruirnos. Hay poder en el nombre de Jesús de Nazaret. Hay poder en el nombre de Jesucristo de Nazaret. Hay unción, hay gloria. Gracias, Señor, porque yo sé que tú vives y reinas para siempre en el nombre de Jesús. Amén. El nombre. Hoy vamos a estudiar y vamos a iniciar una serie de estudios del nombre de Jesús. Y es que es importante que el creyente conozca el nombre que le fue dado. La Biblia nos dice en Filipenses capítulo 2, versículo 9. Léalo usted conmigo, por favor. Filipenses capítulo 2, versículo 9. Por eso, Dios le dio el más alto honor y el nombre que está sobre todos los nombres. Léalo, por favor. Repítalo. Y el nombre que está sobre todos los nombres. Mire que Dios reconoce, la Biblia reconoce, el Espíritu Santo reconoce que hay un nombre. La Biblia la metieron a un equipo en la NASA.
la Biblia fue llevada a la NASA para poder establecer quién era su autor. Recuerde que hay un antiguo y nuevo pacto. En el nuevo pacto, para resumirte, hay 8 escritores, 8 personas que escribieron la Biblia. 50 años duraron escribiendo todo el Nuevo Testamento. Y al meter la Biblia en el computador de la NASA, el computador arrojó que la Biblia tiene un solo autor y muchos escritores. Imagínense 50 años donde no había la tecnología que hoy tenemos, donde no había ni el Waze, ni el Instagram, ni el WhatsApp, ni el Facebook, nada había. Y que todo tenía que ser llevado a pie o a caballo. Y las distancias que son las mismas, pero el recorrido se hacía de días. Estableció que solo hay un autor, la Biblia. Por eso yo quiero traerte a ti. No la religión, no la tradición, sino quiero traerte a ti, no una nueva revelación, sino quiero traerte a ti el conocimiento de la palabra de Dios, y que cuando llegue ese conocimiento a tu vida, se vuelva revelación de Dios para ti. Dios nos ha dado una chequera, ¿sabía usted? Una chequera en blanco, Dios te dio. Lo único que tiene es la firma de Dios. Y esa chequera es para que tú la uses en tu diario vivir. Hay muchas personas que, voy a girar 5,000 pesos. No, pero gastar un cheque. Pero es que ese cheque a ti no te costó. Porque ese cheque viene dado por Dios. Él pagó la chequera. Él pagó el valor del cheque. Él te ha dicho, gíralo. Esa chequera nunca va a quedar sin fondos. Pero la persona por miedo no la usa. Y es el nombre de Jesucristo de Nazaret tu chequera. Es ese nombre que se nos ha dado para sujetar todo poder, toda potestad y tener toda autoridad. La Biblia dice, por eso Dios le dio el más alto honor. La Biblia no está diciendo que Dios le dio el nombre a Jesucristo por lo que hizo. No, le dio honor por lo que hizo. Y eso hizo que su nombre tuviera un sello por sus conquistas. Porque el nombre fue desde la creación dado, fue confirmado por lo que hizo Cristo y fue ratificado por la obra redentora de Cristo. Así que el nombre contiene muchas cosas. El nombre de Jesús es tan poderoso que cuando terminemos el estudio, yo pido a Dios que este conocimiento se haga vida a tu vida y tú puedas crecer. Escribíamos en la introducción, más que estudiar, más que dar un conocimiento de lo que es, lo que representa, lo que nos da autoridad, es que tú puedas conocer el nombre de Jesucristo. El nombre de Jesucristo no es para convertirlo como algo mágico o para convertirlo como algo místico. No. El nombre de Jesucristo debe ser nuestra forma de ser, nuestro carácter, nuestra personalidad, y en lo que para nosotros va a representar el glorioso nombre de la persona de Jesús de Nazaret. Haga de cuenta que se coge algo grande, algo que no puede caber, pero que hoy se ha podido hacer. Yo recuerdo hace años, pero años, quizás los años de los quicapiedras, que los computadores eran unas cosas monstruosas. Y los discos de guardar la información eran así, eran como algo grande. Ya esa información vino pasando al cassette, que es una cosa
que todos cuando hoy miran nuestras generaciones dicen, pero ¿eso qué es? Pero tampoco cabía. Luego se pasó al CD, pero el CD se veía que se rayaba. Luego pasó a una memoria extraíble. Hasta que hoy en día puede haber una plaqueta quizás más pequeña que la punta de una aguja y caber toda la información que tú quieras. Así es el nombre de Jesús de Nazaret o el nombre de Jesucristo de Nazaret. Cogió todo el antiguo pacto, lo cumplió, no lo abrogó, y todo lo hizo en un nuevo pacto, una continuidad, y lo ha dado a la iglesia. Los creyentes viven vidas que ellos creen que están de acuerdo con la palabra de Dios. Ellos quizás tienen el conocimiento porque escucharon, porque alguien le dijo, mira, en el nombre del Señor tú eres salvo. Sí, esto es cierto, pero no todo. En el nombre de Jesucristo de Nazaret es sano, es cierto, pero no es el todo. Y ellos se conforman. Ayer hablaba y hoy me ratificaban de personas que viven experiencias que no son bíblicas, pero que ellos quieren hacerse lucir ante otra persona y que uno le tenga cierta admiración, pero cuando uno ve es todo un error. Luchas, experiencias que son ciertas, pero que las personas a veces hacen una vana idea en su cabeza y avergüenzan el nombre de Dios. Yo escucho a personas y la escucho predicar, me gusta escuchar mucho, pero cuando veo que algo no está en la palabra o algo no es el conocimiento que se tiene, callo. Pero sin embargo no queda ahí, voy e investigo. Muchos recitan la palabra, pero no la entienden. Le pasa lo mismo que aquel eunuco, recuerda usted en Hechos de los Apóstoles, capítulo 8, versículo 30, donde Felipe escuchó a un eunuco que leía la profecía de Isaías. Y se acerca a Felipe y le dice, oye, ¿tú entiendes lo que lees? Y él le dijo, pero ¿cómo voy a entender si no tengo nadie que me enseñe? Entonces hay personas que se vuelven recitadoras de la palabra, hacen cosas que está llevando a la iglesia hoy al judaísmo, personas que un día conocieron la verdad y se dejan mezclar por la ley, porque alguien les pintó la idea de que funciona y puede funcionar, pero no es lo que Dios quiere. Vuelvo y le repito, no es lo que Dios quiere. Hay personas que tocan el shofar, no me aparto, vuelvo y digo respeto, pero no es lo que Dios quiere. Porque si tú vas a los evangelios, el Señor Jesucristo nunca le dijo a sus discípulos, bueno, Pedro, cargue el shofar, yo veré. Vamos a reunir al pueblo para que se sienten. Toques el shofar, vamos. No. O no le digo al toque del tercer shofar, usted va a ver como yo diciendo, no. Todo se cumplió y se condensó en un solo nombre. Por ello, yo quiero que tú conozcas y que ese conocimiento se haga real a tu vida. Por eso te pido que pongas atención al conocimiento de este nombre. No solo porque salva, no solo porque sana, no solo porque da poder y autoridad, sino porque en este nombre es condensado o encapsulado todo lo prometido por Dios a lo largo de la historia, por lo cual se conoce como consumado es. En la cruz del Calvario, ¿qué dijo Jesús de Nazaret? Consumado es. ¿Qué quiere decir? Hay un cumplimiento. Todo lo escritural del antiguo pacto se ha cumplido y da lugar a un nuevo pacto o un nuevo testamento. Es tomar lo primero, avalarlo, cumplirlo
y ratificarlo para que sea hoy rema a tu vida. Por eso se han mejorado las condiciones. Recuerda que en el antiguo pacto se motivaba a la persona por el sentido, no los sentimientos, el sentido. Una persona sabía que pecaba y debía ofrecer un sacrificio para refrenar, para que le fuera remitido su pecado, ¿sí o no? Mas no perdonado, eso dice Hebreos. Y se hacía un sacrificio de un inocente. Eso hacía que se despertara un sentimiento de culpa, un reconocimiento de haber hecho algo mal. Y eso se conoce como la ley. La ley por eso te muestra el pecado, pero no tenía el poder para quitar el pecado. Es por ello que fue necesario que Cristo viniera, cumpliera ese requisito de ser el cordero, el sacrificio, el sacerdote, la ofrenda, y cumpliera para que hoy no nos movamos por los sentidos, sino que seamos movidos por un vivir de nuestro espíritu. Y una vez tengamos esa vivencia personal, esa vida en nuestro espíritu, entre a morar en nosotros el Espíritu Santo. En el antiguo pacto, el Espíritu Santo estaba sobre las personas. Y usted lo lee. Aún el mismo Señor Jesucristo lo dijo. El Espíritu está sobre mí. Cuando Él muere, ¿qué dijo? Es necesario que yo me vaya para que venga a ustedes el Espíritu Santo. O sea, para que ya no esté sobre, sino para que esté en ustedes. Él les enseñará la verdad, les revelará lo que yo soy. Por lo tanto, hoy habita en, ¿dónde? En mí. Antiguamente había un templo, un tabernáculo, un templo, donde debía ir la persona. Entonces la persona sabía a través de sus sentidos que allí en este lugar era donde se adoraba a Dios. Eso lo vamos a ver a lo largo del estudio del nombre. Pero hoy ya no hay un lugar, sino que tú y yo somos ese lugar de adoración. Ya nos constituimos ¿en qué? En el templo. O sea, Dios habita en ti, Dios habita en mí. ¿Tú lo sabes? Entonces, si tú lo sabes, ¿por qué no lo practicas? Porque lo niegas con tu forma de ir a la rumba, a la taberna, con tal que vaya con mi esposa, con tal que lo celebre en familia. Ten cuidado. Ten cuidado. Porque si eres templo, estás tú mismo profanando el templo que es de Dios. Así que desarrollemos el nombre. La Biblia dice que hay un nombre, que recibió honor, no porque se le dio el nombre para que recibiera honor, sino que a causa de lo que es el nombre, se pudo ejecutar la obra, y de esa obra que se ejecutó es la que recibió honor y gloria. Eso es lo que dice Filipenses capítulo 2, versículo 9. Léalo por favor conmigo una vez más. Por eso, ahí está. Dios le dio el más alto honor. ¿A quién? Al nombre que ya había sido establecido. Y el nombre que está sobre todos los nombres. O sea que ese nombre es el que recibe el honor de Dios. ¿De Dios quién? Dios Padre. Dios Padre. Ahora, un nombre, ¿para qué sirve? ¿Para qué sirve su nombre? Yo recuerdo un día una clienta que llegó al local y me cambió el nombre. Yo no recuerdo qué fue lo que ella me dijo. Me dijo otro nombre, me dio otro nombre y yo volteé, la miré y le cambié el nombre a ella. Ella me dijo, buenos días, don Felipe. Yo le dije, hola, buenos días, doña Pili. Yo no soy Pili.
Yo le dije, pues yo tampoco soy Felipe. Y soltó la risa. No, el nombre se designa para distinguir a una persona, una cosa, un elemento de los demás. Este es un micrófono. Ese es el nombre que se le ha dado. Esto no es una cámara. Así que el nombre designa a una persona de las demás. Por eso la Biblia es clara en decir que hay un nombre. Puede existir alguien que Dios usó, como la Virgen María. Puede existir alguien que Dios usó como Pablo. Puede existir alguien que Dios usó como Pedro. Puede existir alguien que Dios usó para sanarte. Pero en ese nombre no hay poder. Todo se condensó en un nombre. No estamos negando el trabajo que realizó. No, te estoy diciendo que hay un nombre que Dios estableció por el cual podemos acercarnos a Él. Podemos pedir en oración a Él. Podemos ejecutar la autoridad en Él. Y si tú estás diciendo otro nombre, pues yo creo que te pasa como un comercial, que estás en el lugar equivocado. Don Javier Andrés, o el que entendió, entendió. El nombre sirve para designar o distinguir algo, un objeto o un conjunto. Y eso hace que yo pueda decir si es o no es. El nombre para los judíos es importante. ¿Por qué? Porque el nombre designa lo que va a ser la persona, hace notar su personalidad e influir un carácter que Dios deposita sobre esa persona para ejecutar un trabajo. Por eso ahí hay personas que no les importa el nombre. Nosotros, con nuestros hijos, juntamente con mi esposa, buscamos nombre para nuestros hijos que significara algo y que designara en ellos un llamado al ministerio, designara en ellos un llamado en Dios, designara en ellos un propósito, y es que así se llama Jonathan Josué, Jireh, Naomi, Juan Esteban. Sus nombres tienen un significado. Nosotros lo entendimos. ¿Por qué? Porque aunque a muchos no les importe, el nombre en sí hace mostrar el carácter. ¿Qué es carácter? Un conjunto de cualidades que indican la naturaleza propia de la persona, que le hace ser, actuar dentro de una colectividad que se distinga. Y eso es lo que Dios hace cuando tú lo recibes. Porque ese nombre que nos fue dado no solo transforma tu lamento en gozo, no solo cambia tu tristeza en alegría, no solo cambia tu mendicidad en riqueza, no solo cambia tu mentalidad, sino que te renueva y te transforma. Tanto así, dice la Biblia que seremos y llegaremos a la imagen de ese nombre, que es la imagen de Dios. Todo eso lo vamos a aprender. Te estoy dando es una introducción. Hay personas que han hecho de su nombre una marca. Yo, ejemplo, mencionar algo, pero yo sé que me pueden linchar. Pero cuando uno habla, ejemplo, de Rodríguez, y la gente dice, pero ¿cuál Rodríguez? ¿Quién fue Rodríguez? ¿Sí o no? Pero si yo usara un Uribe, no me vaya a pegar. O un Duque, todo el mundo dice, ah, claro, un expresidente. ¿Sí o no? Así que hay nombres que marcan. Ejemplo, un Abraham. Entonces la gente dice, no, es que Abraham entregó a su hijo. Ah, todo el mundo ya tiene la referencia. Claro, el de la Biblia, hombre. Así sucede. Un nombre hace que haya una marca. Hace que haya un proceder, un actuar. Por ello, la Biblia dice
que no importa tu nombre, porque si no entonces aplican las Pilar, se van a cambiar porque Pilar no sé qué signifique, o los Enrique se van a cambiar porque, bueno, no sé qué signifique, labrador o Jorge, labrador o cosechador, ay, yo no soy, o Fabián, cosechador de habas, etcétera, etcétera. Ya eso no importa, porque el nombre que se nos dio hace que se inserte en tu personalidad, cambie tu carácter y ese carácter ya no sea el tuyo, sino el nombre que se te fue dado. Leámoslo, Gálatas 2:20, no está ahí. Gálatas 2:20. Con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Entonces no importa que tú te llames Esteban, Fabián, Josué, Gire, Luz, Jorge, etcétera. Ya tú no eres ese nombre, sino eres Jesucristo. Tu nombre es Jesucristo. ¿Por qué? Porque ya no vives tú, porque eres el templo de Dios. Dios te hace su templo cuando recibes tu vida a través del nombre de Cristo. Recibes tú el Espíritu Santo a través de la obra de Cristo. Recibes tu revelación. Ya no vives, vive Cristo en ti. Pero si has hecho que Cristo viva en ti, o crees tener la noción de que Cristo vive en ti, entonces andas buscando paracaídas, andas buscando personas, andas buscando cosas, andas buscando fama, andas buscando dinero, andas buscando... Es que si usted viera esta situación, ¿cuál situación? Si es que Dios habita en ti, Dios vive en ti. Ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Un ejemplo. Abraham. Abraham significa Padre exaltado. Pero Dios dijo, ya no vas a ser Abraham, sino ahora te vas a llamar Abraham. Abraham significa padre de una multitud. Padre de una multitud. Jacob. Jacob muchos nos enseñan que significa engañador. Pero realmente Jacob significa el que es sostenido por Dios. O el que sujeta el talón. Eso significa Jacob. Dos conceptos que van muy ligados a la historia bíblica de este nombre. Dios le cambia de Jacob a Israel. Israel significa que Dios prevalezca. Así. Entonces Dios hizo que hubiera en el Antiguo Testamento un cambio de nombre para que el rumbo, la identidad, la personalidad y el carácter de la persona fuera renovado. Hoy Dios no nos va a cambiar el nombre. Nos ha dado el nombre de su Hijo para que permanezca en mí y a través de ese nombre haya poder, haya unción, haya libertad. El nombre de Jesús es reafirmado porque su nombre en sí mismo significa Dios. Así de sencillo. Por eso dice el escritor que a consecuencia no se le dio un nombre de su actuar, sino se le dio el honor a ese nombre. Se le dio honor a ese nombre. Pero ¿quién es el que da ese honor al nombre de Jesucristo? Dios. Dios. Dios da honor al nombre de la segunda persona de la Trinidad o deidad y exalta ese nombre que logró consumir sus exigencias y cumplir sus demandas. Así que debemos comenzar a entender que el versículo 1 del capítulo 2 de la carta a los Filipenses desenlaza el acto del nombre Elohim.
Elohim. El nombre Elohim, que es usado para Dios, que es usado para Él, Jehová, Jireh, etcétera, etcétera. Ese nombre Elohim es el nombre plural de la deidad de Dios para mostrar la singularidad de su actuar que hay en tres miembros que le componen su nombre, Elohim. Por eso, desde Génesis capítulo 1 se habla de Elohim. Elohim, nombre plural. Vuelvo y le digo, nombre plural de Dios, que nos muestra la singularidad del actuar de la deidad en tres miembros que componen su nombre: el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Un solo Dios, una sola fe, un solo Dios. No le estoy hablando de dioses, porque cuando tú no logras entender y comprender el Elohim plural, pero que denota singularidad, pues vas a cometer errores y van a salir doctrinas y van a salir cuestionamientos. Alguien va a decir, ¿pero cómo así? Así es. La Biblia no se razona, la Biblia se cree. La Biblia no se razona, se acepta por fe. Cuando tú le agregas la fe a la Biblia, recibes el conocimiento y ese conocimiento te da la revelación de la palabra. Así que los judíos no niegan la Trinidad o la triunidad, o no niegan la existencia del Padre, del Hijo y el Espíritu Santo. Un judío no niega la triunidad, pero un chichombiano sí, porque cree tener el conocimiento errado para decir, no, es que solo Jesús, solo Jehová, y entonces se vuelven hasta testigos y niegan el nombre que nos fue dado, niegan su eficacia, niegan su poder. El mismo apóstol dijo, no que la palabra ha fallado, no, sino que niegan su eficacia. Y cuando tú niegas la eficacia de la palabra, niegas todo. Y cuando niegas todo, te vuelves un incrédulo, te vuelves un hipócrita, te vuelves y te constituyes un enemigo de Dios. Por eso hay tiempo de arrepentimiento, hay tiempo de mirar, examinar. Así que los judíos no niegan el Elohim, Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo. No lo niegan. Vuelvo y le repito. Pero sí niegan o no aceptan que la persona de Jesús de Nazaret sea el segundo miembro de esta Trinidad, o que sea la segunda persona del Elohim, del plural. ¿Por qué Dios usó el plural para dar su nombre a conocer? Yo soy el que soy. Porque Israel venía de Egipto, 430 años de esclavitud, donde estaba el dios Rana, que lo hizo el hombre, donde estaba el dios Sol, que lo hizo el hombre, donde estaba el dios Luna, que hizo el hombre, donde estaba el dios Agua, etcétera, etcétera, el dios Nilo, el dios Raja, etcétera, los dioses. Y Dios no quería que Israel se desenfocara de un solo Dios, tres manifestaciones, tres personas, tres deidades. Dios no lo quería. Y aún así, hoy existen Jesús solos, trinitarios, pentecostales, mormones, etcétera, etcétera, sabiendo que hay un solo nombre, Elohim. Elohim. Así de sencillo. Por eso la Biblia dice, Dios le dio el más alto honor. ¿A quién? A la persona de Jesús de Nazaret. Y le dio el más alto honor. Y le dio el nombre que está sobre todo nombre. Ahora, el capítulo 2, versículo 1,
comienza el apóstol a desglosar el nombre Elohim. Así no esté el concepto, cuando tú tienes claro que Elohim es el nombre plural en una manifestación del singular de la deidad de Dios o su actuar, donde el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo son un solo Dios verdadero, tres personas con atributos, con cualidades, con características, con esencias iguales, no uno mayor, no uno diferente, pero sí el Padre planea, el Hijo ejecuta y el Espíritu Santo embellece, pues tú aceptas la verdad de Dios. ¿Por qué? ¿Qué dice? No sé, hijo, si te lo di. Filipenses, capítulo 2, versículo número 1. Dice, por tanto, comienza por tanto. Yo creo que sí, por tanto. Si hay alguna consolación en Cristo, si algún consuelo de amor, y si alguna comunión del Espíritu Santo, si algún afecto entrañable, si alguna misericordia. Léelo, por favor, no lo hicimos, pero léelo. Por tanto, si hay alguna consolación en Cristo, ahí está Elohim. Y alguien dirá, pero ¿cómo así? Sí, a ver, desenglosemos. ¿Quién es el que trae consolación al creyente? Cristo. Ahora, si algún consuelo de amor, ¿quién es el que ha manifestado el amor al mundo? Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su unigénito Hijo. ¿Quién es la expresión de amor de Dios? Dios Padre. Cristo. Así que si hay algún consuelo de amor, se está refiriendo al Padre. Y si alguna comunión del Espíritu, ¿quién es el que toma tanto del Padre como del Hijo y nos lo revela o nos lo manifiesta o nos lo hace entender? El Espíritu Santo. Por eso la Biblia dice, si alguno tiene el Espíritu Santo, no puede negar a Jesús. No puede negar que Él es Dios. Pero si no lo tengo, pues lo puedo negar. Así que la Biblia nos habla de Dios y la palabra griega empleada es el teos. Teos significa la expresión del politeísmo de los griegos. Recuerda que los griegos tenían varios dioses, tenían un altar para varios dioses, tanto así que había uno que era el altar al Dios no conocido. Recuerda usted al apóstol Pablo, cuando fue y miró y dijo, vea, acá hay Dios de tal, del amor, de la fertilidad, Dios del trueno, etcétera. Dios no conocido, y no tenía ninguna esfinge, o sea, no tenía ninguna imagen. Eso comprueba que Dios se ha manifestado al hombre y el Dios no conocido no tiene forma. El Dios no conocido no tiene esfinge porque no es conocido. Y Pablo comienza a presentarlo, ¿o no fue así? Es el creador de todo. Así que ese teos es la palabra o la expresión del politeísmo de los griegos, que era la creencia de varios dioses o deidad, pero como el apóstol Pablo conocía muy bien la ley, él sabía que estaba hablando del Elohim. El Elohim. Mire lo que dice Primera de Corintios, capítulo 8, versículo 4. Estamos hablando del nombre. ¿Quién le dio ese nombre? Dios. El teos, el Elohim del Antiguo Testamento, Primera de Corintios 8:4. Acerca pues de las viandas que se sacrifican a los ídolos, mire que el apóstol habla de ídolos. Sabemos que un ídolo nada es en este mundo y que no hay más que un Dios, un teos.
un Elohim, un Dios, Padre, Hijo, Espíritu Santo. Versículo número 5. Hay ídolos, pero no dioses. La gente llama dioses, pero ese Dios se escribe con minúscula. Por eso si tú escribes Dios como tu Padre, como el Hijo y el Espíritu Santo en minúscula, pues no se te ha revelado, porque el único Dios con mayúscula es el Dios eterno. Los dioses es para referirnos a una esfinge, para referirnos a una estatuilla, para referirnos a una imagen. ¿Sí o no? ¿O estoy equivocado? El mismo diccionario lo dice. Porque Dios usa escritores para que lo muestren a Él. Pero también Dios usa a escritores históricos para que evidencien que existió el escritor que Él usó para que escribiera su palabra. Por eso podemos conocer a través de ello, ejemplo Josefo, podemos conocer a otros escritores que a la par escribieron y hablaron de Juan, hablaron de que era un discípulo que andaba con Jesús, que fue llevado y fue metido en un caldero de aceite caliente y no murió, y que luego fue desplazado a una isla y no murió sino de anciano. Y eso no lo dice la Biblia, porque pues eso no exalta a Dios. Pero sí existe la evidencia, habla de Pedro, dicen que Pedro murió crucificado al revés, eso lo dice Josefo. Entonces Dios usa a quien se le quiera usar. Si usó a un asna, burro, para hablarle a un profeta, y si usó a un pollino, asna, burro, para que su hijo hiciera una entrada triunfal sobre Jerusalén y así cumpliera una profecía, ¿cómo Dios no puede usar a quien Él le plazca? El problema no es el ser usado, porque gloria a Dios por ser usado. Eso no trae salvación. La salvación viene por mi comunión y mi vivencia para con Dios. Tú eres salvo por lo que vives, no por lo que hagas. Muy bajito. Tú eres salvo por lo que vives y no por lo que haces. Porque lo que haces, Dios lo puede usar para mostrar su gloria. Pero lo que tú vives glorifica a Dios y eso te salva. Así que hay muchos dioses, pero solo hay un Teos, un Elohim, un solo Dios, manifestado en Padre, Hijo, Espíritu Santo. Que tú no lo creas y que tú digas, ay, es que me enseñaron. Sí, a usted le pueden enseñar que para entrar a una piscina tiene que ponerse un vestido que le tape todo. No le deje ver nada, porque si alguien te ve, pecas. Pero resulta que el pecado está en la mente y la gente lo recrea en el corazón. Entonces, ¿cuál es el problema? ¿El vestido o tu mente? Dejémoslo ver. Sigamos. 1 Corintios 8:5. Dice, en el 4 dice que no, que hay viandas que se sacrifican a los ídolos. Pero sabemos que un ídolo nada es en el mundo, más que un solo Dios. O sea, el apóstol le está diciendo, vea, pueden haber hecho eso sacrificio a Moloch, pueden haber, ¿eso qué es? Nada. No, nada, porque el ídolo no tiene poder. Pero bueno, sigamos. 1 Corintios 8:5. Pues aunque hayan algunos que se llaman dioses, se llamen. Se le dio. Es igual a lo que escribió en primera, perdón, es lo mismo que escribió en Filipenses. No, se llama. A Jesús se le dio. Estos se autollaman, se autoproclaman dioses, sea en el cielo o en la tierra. Como hay muchos dioses y muchos señores. Por eso el nombre de Jesús de Nazaret es Rey de Reyes, Señor de Señores. Pueden haber muchos reyes, muchos señores, pero Él es el único. Él es el primogénito. Él es el heredero. No hay otro como Él. Sigamos. Se dice o se llama. No son por naturaleza, sino que se designan a sí mismo, pero el hombre cree que son dioses. Así que si tú sigues adorando a la Virgen María, pues creo que estás en el lugar equivocado. O si tú sigues adorando a tu pastor porque fluye poder, unción,
Creo que estás en el lugar equivocado. Creo que tu chequera tiene todos los cheques. Y lo vergonzoso es que cuando llegues al cielo y Dios Padre te diga, te di la chequera, "Ay, sí, ay, no la usé". Entonces Dios le va a decir, ¿pero qué te pasó? Ay, Padre, permíteme nuevamente regresar para usarla. Se embobó. Ya no hay tiempo. Por eso tú tienes una chequera. Está en blanco, no tiene un valor, pero sí tiene un sello, una firma. La van a pagar. Dios se comprometió. El nombre de Jesús es esa chequera. Recordemos que hay un solo Dios, un solo Señor, una sola fe. Porque cualquiera que me oiga dirá, ay, mire este hermanito. No, yo te estoy hablando la verdad. Vea la palabra. La palabra griego teos fue tomada por los judíos y retenida por los cristianos para denotar al Dios único y verdadero. Teos. El Elohim. Dios Padre, Dios Hijo, Espíritu Santo. Todos tienen los mismos atributos, todos tienen las mismas características, pero cada uno tiene una función dentro de la deidad o la Trinidad o el nombre o el actuar que les hace ser diferentes. Y eso lo dice la Biblia y no lo niegan los judíos. Para los traductores en la Septuaginta, las palabras hebreas Elohim y Jehová indican primeramente su poder, su preeminencia, su existencia, su inoriginidad, su inmutabilidad, su eternidad y su autosubsistencia. Autosuficientes, omnipotentes, omnipresentes, omniscientes. Dios Padre es omnisciente, omnipotente, bueno, Dios Hijo es lo mismo y el Espíritu Santo. La palabra teos en el Nuevo Testamento afirma todos los atributos, la unidad, homonismo de un solo Dios. Todo el Nuevo Testamento. Cuando tú escuches Dios, entonces ya tú sabes que es el teos. Palabra que se usó, sí, para el politeísmo griego, o sea, para decir dioses, pero entonces alguien que me escucha dirá, ay, mire, se está contradiciendo. Dice que no son dioses, pero dice que son dioses. Pues es que son dioses. Son Elohim, teos, que es nombre plural, que se dio a conocer, donde denota el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. El teos del Nuevo Testamento hace la notariedad de la existencia propia no originada. Citas bíblicas por montones, pero no tengo el tiempo, porque estoy hablando del nombre. La palabra teos es la inmutabilidad, la eternidad, la universalidad, el poder infinito, el conocimiento infinito, el poder creador. Por eso vas a entender que el Elohim es el creador. Cuando dice la Biblia hagamos, Dios no está hablando consigo mismo, sino el Elohim, plural, nombre, para un solo Dios, Padre, Hijo, Espíritu Santo, dijeron, hagamos al hombre, conforme a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. Dios no estaba hablando con Dios mismo, ni Jesús estaba hablando consigo mismo, ni el Espíritu, no. Hubo un consenso de todos para decir, bueno, hagamos al hombre. Entonces, Dios Padre lo planifica. ¿Quién va y crea? Cristo. Desde Génesis capítulo 1 se muestra a Cristo creando. Y esa belleza, miren la mía, esta belleza que tengo. Mi esposa me vio tan pronto, quedó flechada con esta belleza. Y, qué guapo, no hay otro como él. Me la dio el Espíritu Santo. Así que Dios del Elohim dice, bueno, hagamos al hombre. Entonces planea Dios. Cristo va y lo hace, crea. Cogió el barro, trata rojizo, hizo al hombre y se sopla en él vida
Y el Espíritu Santo le da esa belleza, esa hermosura así, un rostro así como el mío, pero bueno. Entonces el Teos del Nuevo Testamento nos muestra la santidad, santidad absoluta, la justicia, nos muestra la fidelidad, nos muestra el amor, nos muestra la misericordia y la veracidad. Por eso tú a veces te confundes cuando ves que el Padre muestra los mismos atributos que el Hijo y el Hijo muestra los mismos atributos que el Espíritu Santo, pero su actuar y su manifestación es diferente. La pluralidad de Dios. Entonces, decíamos, Filipenses 2:1 muestra el Elohim o el Teos. ¿Por qué? Porque si hay alguna consolación en Cristo, si algún consuelo de amor y si alguna comunión del Espíritu Santo, miremos por lo tanto. Porque si hay alguna consolación en Cristo, la palabra consolación viene del griego, no se vaya a burlar, paraklesis, que significa ser llamado a estar a un lado, pasar a otro lado, recibir consuelo o recibir lo prometido con anterioridad. ¿Por qué dice el apóstol o el Espíritu Santo o Dios le dice escriba apóstol, escriba Pablo, escriba, usted es el escribiente, yo soy el que dicto, Dios es el autor, Pablo es el escritor, el autor es mayor que el escritor no puede ser mayor que el autor. Por eso no entiendo por qué los pastores a veces llegamos todos a un término en que pues Dios nos usa y nos sentimos esas personas que deben admirarnos y tenernos así como algo especial. Y pues Dios a uno lo baja de la nube, de la nebulosa y le dice, es que soy yo, compañero. La mano no puede decirle o el barro no puede decirle al alfarero, ¿por qué me has hecho así? Entonces, ¿por qué se dice hay alguna consolación en Cristo? O sea, tú y yo fuimos consolados en Cristo. O sea, fuimos llamados del mundo a estar al lado de Cristo, de Dios y del Espíritu Santo. Cuando hablo Dios, hablo de Teos, hablo del Elohim, hablo de la pluralidad del nombre del Elohim, del Teos, de Dios, con una singularidad o un actuar de tres personas, Padre, Hijo, Espíritu Santo. No me contradigo porque son un solo Dios. Tanto el Padre es Dios, como el Hijo es Dios, como el Espíritu Santo es Dios. De hecho, Jesús dijo en la tierra que toda ofensa sería perdonada a los hombres, pero no la ofensa contra el Espíritu Santo. O sea que en su nombre hay poder. Él es el que cambia, Él es el que transforma, Él es el que embellece tu vida. O no lo muestra la Biblia en el Antiguo Testamento. No dice la Biblia que cuando fue ungido, Saúl fue mudado en otro hombre. ¿Ungido qué quiere decir? Vino Cristo y el Espíritu Santo. Y lo mudaron en otro hombre. Bueno, pero sigamos. Entonces, consolación, palabra paraklesis, que significa ser llamado a estar en un lado, pasar a otro lado, recibir el consuelo, recibir lo prometido con anterioridad. Lucas capítulo 2, versículo 25. Leámoslo rápidamente, PDT, tiempo pasa. ¿Ya cuánto llevamos? Había un hombre en Jerusalén que se llamaba Simeón, dedicaba su vida a Dios y hacía su voluntad. Y vivía esperando el tiempo en que Dios le trajera consuelo a Israel. El Espíritu Santo estaba con él. Mire que lo que yo le estoy diciendo, Lucas, Evangelio, escrito en la transición de cumplimiento de la ley, porque esos son los evangelios, es una narración histórica que muestra a la persona de Cristo en un cumplimiento de toda la ley para darnos un nuevo pacto. Entonces, ¿qué dice la Biblia? Mire que la Biblia no se contradice. Se contradice uno como persona, como pastor, que a veces no estudia, no tiene conocimiento, por lo cual no puede traer revelación, porque se equivoca. Y el que tiene boca, pues se equivoca.
El Espíritu Santo estaba con él. ¿Por qué no dice la Biblia y el Espíritu Santo estaba en él? Porque todavía Cristo no había muerto. Y si Cristo no muere, el Espíritu Santo no podía descender. Si Cristo es Espíritu Santo, pues él no hubiera dicho, sino él hubiera dicho, esperen muchachos, voy al cielo, me transformo y vengo en Espíritu Santo. No, error, pecado. No podemos decir que el Espíritu Santo es una fuerza. No, el Espíritu Santo es Dios. Es la tercera persona del Elohim, del Teos o del Dios. Así de sencillo. Dice, estaba con él y le había dado a conocer. Mire el Elohim o el concepto del Elohim, del Teos o del Dios en este pasaje. Simeón, que estaba dedicando su vida ¿a quién? A Dios. Y hacía su voluntad. ¿Y qué estaba esperando? El tiempo en que Dios, el Elohim, el Teos, le trajera consuelo a Israel. Pero ¿quién habitaba con él? El Espíritu Santo. Y él le ha dado a conocer. Ahora mire lo que dice Romanos, capítulo 15, versículo 4. Todo esto en Lucas fue el cumplimiento del nacimiento de Cristo. Romanos 15, 4. Porque las cosas que se escribieron antes, para nuestra enseñanza se escribieron, a fin de que por la paciencia y la consolación de las Escrituras tengamos esperanza. Versículo 5. Pero el Dios de la paciencia y de la consolación os dé entre vosotros un mismo sentir según Cristo Jesús. O sea que ¿quién es el consuelo? Cristo. El cumplimiento, Cristo. Eso lo vamos a ver. Hoy estoy solamente en una introducción. La otra parte. Si algún consuelo de amor muestra al Padre. ¿Por qué? ¿Qué dice Juan 3:16? Porque Dios amó tanto al mundo que dio a su unigénito Hijo. O sea, ¿Dios tiene un hijo? Sí. Eso dice la Biblia. ¿O me equivoco? No. Pues Dios amó tanto al mundo. O sea, ese Dios, Teos, ese Dios Elohim, nombre en hebreo, amó tanto al mundo que dio a su único hijo. O sea, no hay otro hijo. Somos hechos hijos, herederos y coherederos con Cristo, pero Cristo es la primicia de nosotros. O sea, el primero. Nosotros somos los segundillos. Somos los adoptados. Somos los que no merecíamos, pero a Él le plació hacernos sus hijos. Sus hijos. Dice que dio su único hijo para que todo el que crea en Él no se pierda, sino que tenga la vida eterna. Por eso si tú piensas que te van a sacar del purgatorio, creo que esa plática se perdió o se va a perder. Si tú crees que es que la Virgen María intercede por nosotros, pues yo no veo acá que Dios diga eso, sino veo que solamente tengo que creer en el único Hijo, que Dios le dio un nombre y que en ese nombre es el único que hay salvación. O sea que estás perdiendo tu tiempo. Si tú crees que por ir a una iglesia te vas a salvar, pues no estás conociendo el nombre de quien te salva. Hay que ir a la iglesia, claro. Hay que congregarnos, claro. Pero no la iglesia es mi referente salvador, sino el nombre. ¿Cuál es el nombre? El nombre de Jesucristo de Nazaret. Así que el amor y la expresión de amor, ¿quién es? Cristo. ¿Y ese amor quién lo manifestó? El Padre. Cristo mostró su amor dentro de su naturaleza humana, pero no dentro de su divinidad. La Biblia no habla que Cristo se amó y dijo, ay, voy a amar al mundo y me voy a entregar a sí mismo. No, la Biblia dice que el Padre amó. ¿Dónde nació el plan de Dios? En el Padre.
Si el plan de Dios nace en el Padre, ¿quién muestra ese amor por las personas? El Padre. Dios Padre te ama. No importa tu pecado. Alguien dice, ay, ya empezó con su gracia, su doctrina. No, la gracia no es una doctrina, es una persona, Cristo. Y sí, Él te ama. Y no importa tu condición, no importa tus pensamientos. Si tú prestas atención a esta prédica y prédicas en el que vamos a hablar del nombre de Jesús, vas a entender que hay salvación y que todo pecado que se comete trae una consecuencia. Pero es mejor que pases el resultado de las consecuencias en Cristo, donde hay una esperanza, que pagues las consecuencias de tu pecado, porque todo pecado trae una consecuencia, sin Cristo, porque ahí sí es peor. Viene el desconsuelo, el desánimo, las ganas de matarte, las ganas de no vivir esta vida miserable. Es que no me tocó a mí más. Pues porque no has conocido el nombre. Yo creo que si algo a uno le gusta y le suben el precio, pues no importa. ¿Sabe por qué? Porque es que tengo un cheque en blanco. Y el que me lo dio me dijo, pague esas deudas. Yo te voy a proveer. Yo soy tu Dios. Yo soy el que te voy a multiplicar. Y no importa que suba. Y me gustó. A mí me gusta la ciruela, a veces no hay. Y sale cara y yo digo, bueno, Señor, tú eres proveedor. Y doy la vuelta a promoción. Ay, bueno, Dios, tú eres bueno. No estoy diciendo que haya derroche, no. Estoy diciendo que si tú conoces el nombre, que es sobre todo nombre, tu vida va a cambiar. Así que, ¿quién mostró una expresión de amor? Hechos 17, 30 y 31. Pero Dios, el Elohim, el Teos, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan. ¿Qué manda Dios? Que se arrepientan. Sí, así como lo escuchó, no pequen. Y si pecan, arrepiéntese. Versículo 31. Por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia. Por aquel varón, ¿sí estoy leyendo bien? Sí. Por aquel varón a quien Dios le designó, dando fe a todos, con haberle levantado de los muertos. O sea que la salvación viene ¿de quién? De un nombre. ¿Cuál nombre? El que estamos estudiando. El nombre de Jesús tiene poder. Cuando usted dice Jesús, cuando tú dices Jesús es el Señor, todos los ángeles, todo, dice que va a decir. Todo. Y cuando tú dices Jesús es el Señor, tu vida cambia. Cuando tú dices Jesús es el Señor, tu pecado se va. Cuando tú dices Jesús es el Señor, tu pobreza tiene que huir. Cuando tú dices Jesús es el Señor, todo demonio se doblega. Cuando tú dices Jesús es el Señor, no hay autoridad de ser creado que pueda levantarse. Porque el nombre de Jesús tiene. Ahora, terminemos. Si alguna comunión del Espíritu. Juan 16, 13. Comunión. Mire que el nombre Elohim, el nombre de Dios plural, o el Teos, o Dios, cada uno tiene una función, un trabajo que hacer. Yo no soy nada sin mi esposa. Mi esposa no es nada sin mí. Uy, qué revelación. No. Pero resulta que si no nos hubiéramos casado, no hubieran nacido los hijos. Pero cada uno tenemos una responsabilidad. Uno provee, otro cuida con amor y otros son los que van a hacer que nuestros apellidos a lo largo de la historia se procrean. Somos un hogar, somos una familia. Bueno, la comunión del Espíritu. Juan 16, 13. Pero cuando venga el Consolador de verdad, ¿el quién?
Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta. O sea que hay una comunión. Comunión viene de comunicación, ¿sí o no? Comunicación es de dar a conocer algo. Él no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os lo hará saber las cosas que habrán de venir. O sea que si tú estás en comunión con el Espíritu Santo, pides algo en el nombre de Jesús de Nazaret al Padre, vuelvo y te lo repito, si tú pides, tienes comunión con el Espíritu Santo, porque recibiste vida a través del nombre de Jesús de Nazaret o Jesucristo. El Espíritu Santo vive en ti. Entonces tú tienes comunión con el Espíritu Santo. Entonces pides algo al Padre. ¿En dónde? Pues en el nombre. ¿De quién? De Jesús. ¿Qué hace? Pues viene un resultado a tu vida. ¿Quién es el que nos hace tener comunión con el Padre y el Hijo? El Espíritu Santo. ¿Por qué? Mire lo que dice la Biblia. No hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere. Léalo. Y os hará saber las cosas que habrán de venir. Versículo 14. Versículo 14. El otro. Él me glorificará. ¿Quién? El Espíritu Santo. Él me glorificará porque tomará de lo mío y os lo hará saber. Tomará de lo mío y os lo hará saber. Versículo 15. Todo lo que tiene el Padre es mío. Por eso dije, tomará de lo mío y os lo hará saber. Por eso tú vas a entender a lo largo de este estudio que si tú tienes el nombre de Cristo, tienes al Padre y al Espíritu Santo en ti. Y lo vas a entender de una forma tan sencilla. Porque el Elohim y el Teos, Dios, hace todo lo posible. Así que dejemos hasta ahí esta introducción, el nombre. Voy a orar. Padre Celestial, en esta hora venimos a ti en el nombre de Jesús de Nazaret, tu Hijo, en el nombre de Jesucristo. Yo te pido que cada persona que me está viendo y escuchando sienta en esta hora un impacto de tu gloria, una presencia y una manifestación de tu poder. Y que ellos puedan entender que sus vidas pueden cambiar si conocen el nombre que nos fue dado, en el cual hay salvación, en el cual debemos creer y en el cual se cumplen todos los pactos que diste en el Antiguo Testamento, sin que yo los llegue a observar, sin que yo los llegue a hacer, sin que yo tenga que hacer algo, sino solamente con pronunciar tu nombre se activa todo eso encapsulado, todo ese cumplimiento que hay en el nombre de Jesucristo de Nazaret. Trae convencimiento. Yo te pido, Padre, si alguien está enfermo, que en esta hora sea sano. Reprendo toda enfermedad en el nombre de Jesucristo. La enfermedad no fue hecha para tu cuerpo. La enfermedad no fue hecha para ti, sino la enfermedad fue hecha para que tú conozcas el poder de Dios que vino a nuestra vida a través del nombre de Jesucristo de Nazaret, y que la enfermedad fue una consecuencia de habernos alejado de Dios y haber permitido que la autoridad que en un comienzo nos fue dada fuera delegada o designada a Satanás, pero que a la vez fue destruida en la cruz del Calvario por el nombre glorioso de Jesucristo de Nazaret.
Por tanto, la enfermedad no haya lugar en mi vida, porque no puede habitar y cohabitar, porque soy templo de Dios. Templo del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo mora en mí. Por eso reprendo la enfermedad, la echo fuera de mi vida. Padre, si alguien tiene algún problema económico, te pido que la persona pueda creer que tú eres Jehová Jireh, el Dios proveedor. Y que no tiene que estar a toda hora diciendo Jehová Jireh, sino tiene que decir, Jesucristo, tú eres mi proveedor. Jesucristo, tú eres mi proveedor. Jesucristo, tú eres mi sanador. Jesucristo, tú eres el nombre que se me ha dado. Jesucristo, tú eres la chequera de Dios Padre para cumplir en mi vida todos los propósitos. Jesucristo, tú eres el alfa y la omega. Jesucristo, tú eres Dios. Jesucristo, tú eres poder. Jesucristo, tú eres autoridad. Jesucristo, tú eres Dios. Jesucristo, tú eres mi Señor. Jesucristo, yo vivo porque tú vives. Y a medida que tu nombre se hace real y a medida que conozco tu nombre, tu palabra toma vida en mi vida y soy diferente. Gracias, Señor. Afirma esta palabra y crea en ellos un corazón sensible a entender y a gozar de la palabra que tú das. En el nombre de Jesucristo de Nazaret. Muchas gracias por tu tiempo. Muchas gracias por estar con nosotros. Recuerda, con Cristo estás juntamente crucificado. Ya no vives tú, mas Cristo vive en ti. Y ahora lo que tú puedes vivir en la carne, lo vives en la fe del Hijo de Dios, el cual te amó, porque Dios Padre lo envió y se entregó a sí mismo por ti. Cristo, la expresión de Dios Padre del amor. Dios los bendiga, Dios los guarde. El Ministerio Internacional presentó su programa Un Aliento de Vida. Venid a mí los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Mateo 11:28. Un aliento de vida. Una palabra de poder y unción que llenará tu espíritu.